Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. El día de hoy tenemos un invitado sumamente especial que está aquí en México de regreso, Arturo Díaz Horta. Es ingeniero, project manager en proyectos del sector automotriz y ferroviario en Alemania, consultor de equipos y organizaciones, cuenta con diversas pláticas, cursos y conferencias de desarrollo, creador del movimiento Emergente, el cual cuenta con podcast, videos, blogs, entre muchos otros recursos. Compadre, qué gusto que nos acompañes, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Me encanta poder estar en espacios así y compartir y filosofar un rato acerca de varios temas y de los que me encanta platicar en cualquier momento. Compadre, tú eres ingeniero de profesión, Ingeniero mecatrónico, de aquí, egresado aquí de Saltillo, Tec de Monterrey, Campus Saltillo. Sí. ¿ok? Y vienes llegando de Alemania, tienes un mes, mes y medio Mes y por acá, medio más o por menos acá. esta vez, exacto. En los últimos, como te decía antes de empezar, los Ujú. últimos 7 años he vivido la mayoría del tiempo en Alemania. Los últimos dos ya no he regresado a trabajar, sino más bien estoy en una exploración de proyectos y posibilidades, quizá mucho más del lado de lo que es emergente hoy, que es Sí, una combinación de desarrollo personal, desarrollo organizacional. Creo que los cambios que necesitamos en nuestra sociedad tienen que venir desde adentro, desde la persona, y por eso emergente, para mí la palabra emergente es eso que brota, eso que viene desde adentro de todos nosotros, que ya está ahí, pero necesitamos permitírselo salir. Y creo que cuando hagamos eso todos nosotros como sociedad, es cuando las cosas en realidad van a cambiar. Entonces, estos últimos años me he enfocado en este podcast, en las pláticas, en unos programas para empresas y grupos, ujú. y estoy viendo por dónde va a salir esa semillita se va a ganar mi enfoque totalmente. Hasta ahorita han sido varios proyectos, varias iniciativas. Muchas de ellas no han funcionado como yo hubiera querido y por eso el ir y venir a Alemania, porque he intentado algunas cosas por allá, otras por acá. Pero ahorita hay varias por aquí que me interesan y que están emergiendo de manera interesante. Entonces, aquí estoy, tengo un mes y medio y por lo menos el resto del año voy a seguir trabajando aquí en Saltillo, aquí en México, haciendo crecer estos proyectos que creo que son tan importantes para todos nosotros y para nuestra sociedad y para el país. Completamente, es sumamente importante y no siempre le prestamos la atención que se merece porque estamos enfocados en muchas otras cosas que nos dicen que es lo importante y no nos detenemos a pensar en nosotros mismos, a pensar, a filosofar, a decir por qué queremos lo que queremos, por qué estamos donde estamos, por qué vamos hacia donde vamos, qué es lo que queremos realmente de nosotros y en nuestra vida. Buenísimas preguntas que pueden sonar muy filosóficas, pero que en realidad son la base de todo lo que hacemos. Y si no nos sentamos a reflexionar en ellas, individualmente, que es una gran parte, y Ujú. también colectivamente, como tú y yo lo estamos haciendo en dos, tres, cuatro, cinco personas o más. En ese momento es donde brotan nuevas ideas y nuevas posibilidades y donde se exploran esas preguntas, las respuestas que salen son las que nos llevan a tomar ciertas acciones. Entonces, desde ahí parte todo y le ponemos muy poca atención, como dijiste tú. ¿Cómo nace esta inquietud de ti por aprender acerca de filosofía, de desarrollo personal, por dedicarte a esta otra parte? Digo, sabemos que tienes tu ingeniería, que también la puedes llegar a practicar, pero ¿cómo nace esta faceta tuya por querer dedicarte a este ámbito también? Yo creo que me puedo remontar. Lo primero que se viene a la mente es el momento en el que estaba trabajando en una empresa en Alemania y empecé a ver muchas situaciones que requería o que me invitaban a compartir más de lo que yo ya estaba haciendo en mi propia vida. Okey. Sin embargo, me puedo retomar un poco más atrás a donde esa transformación empezó en mí, porque Ujú. no creo que el origen sea ese el primero que te dije, sino más bien cuando yo empecé a cambiar en mi propia vida. Y como todo, al final casi siempre necesitamos una sacudida, una wake-up call para poder ver una perspectiva distinta y empezar a cambiar como personas. Para mí lo fue el recién irme de regreso a Alemania, porque fui a estudiar primero por 6 meses, en realidad me quedé 9, Okey. me quería quedar en Alemania y no pudo funcionar las 3, 4 opciones que estaba buscando que funcionaran. Al final regreso a México para terminar mi carrera y con el enfoque siempre de, ok, vengo a terminar y me Te regreso a Alemania. regresas. Entonces regresé a Alemania después de también un par de cosas medias duras para poder regresar que me pusieron en el límite de decir que no iba a regresar. Y llegando a Alemania, todo cambió. Yo tenía una persona allá con quien sabía que podía llegar. Okey. eh, Llevaba muy poco dinero ahorrado. Tenía como que una visión de cómo todo iba a funcionar de manera relativamente sencilla. Ya.
Llego y de repente todo cambia. A nivel emocional estuve en el suelo, a nivel económico no tenía dinero para estar los 6 meses que necesitaba estar allá. Me gasté la gran parte de ese dinero en las primeras 3, 4 semanas para poder llegar a algún lado. Digo, llevaba 20,000 pesos. Te lo avientas en un mes en hospedaje fácilmente Sí. nada más. Y en 3, 4 semanas pagué algo barato y conseguí dónde quedarme y luego conocí a otra persona y así anduve vagando por la ciudad con mis maletas y conociendo gente a ver dónde iba a dormir el siguiente día. Okay. Y fue una etapa para mí bastante fuerte estaba muy lejos de mi país de poder tocar la puerta a un amigo o a algún familiar para que me recibiera. Como muchos saben, digo, como mucha gente tiene así la imagen de que el alemán es frío, Sí, duro. duro, seco, y lo es superficialmente si no te Ok. conoce. Pero ya cuando logré entrar en ciertas barreras de amistad, me di cuenta que pueden ser o son quizá mucho más leales o mucho más fuerte la relación contigo que a veces lo superficial que puede ser aquí en México o en Latinoamérica. Ok. Entonces, es como una estructura diferente. Me cuesta abrirme, pero cuando me abro, cuentas conmigo para todo. Y creo que aquí en México es al revés. Es muy fácil Es muy crear fácil ese crearse. primer contacto, pero no es tan fuerte el lazo. Exacto. Cuando hay un problema, a ver quién se presenta, a ver quién está ahí. Y Cierto. pasa muy seguido. Entonces, esos días para mí fueron muy duros. Esos 5 meses. Y tenía 6 meses para conseguir un trabajo si no tenía que regresarme a México. Ya. Era una visa de búsqueda de trabajo como ingeniero. Y al final, a los 5 meses y medio, conseguí una oportunidad de trabajo ya a Madres. punto de pensar que me tenía que regresar a México. Y ahí empezó la historia. Porque todo lo que yo venía aprendiendo, esos quizá año, año y medio antes de que me pasara esto, fue cuando lo tuve que aplicar. Fue cuando me sentía en la típica noche oscura del alma, en ese momento en el que sientes que nada funciona y que hay una transformación grandísima, te sientes muy mal. eh, Ahí es donde tuve que empezar a aplicar lo que en teoría venía leyendo y aprendiendo sobre meditación, sobre espiritualidad, sobre desarrollo personal, sobre, pues sí, crecimiento personal. Y ahí, cuando estuve en el piso ahí, literal, porque hubo días que dormí en el piso de departamentos de personas, cuando estuve en el piso ahí, fue cuando no sabía cómo, pero tenía que empezar a aplicar todo eso que venía aprendiendo. Esa fue como mi transformación personal y después en las empresas me di cuenta cómo eso me ayudaba a mí. Ujú. Y en mis equipos, cuando ya fui como líder de equipo, project manager, me enfocaba mucho más en las personas. Y casi no en la planeación y en los objetivos y en cómo me entregues los resultados que me tienes que entregar para que todos saquemos adelante el proyecto. Tenía uno a uno con las personas de mi equipo todo el tiempo. Teníamos sesiones grupales donde meditábamos, donde nos Wow. enfocábamos. Entonces mi enfoque siempre fue hacia allá y los resultados empezaron a salir bastante bien. Un día mi jefe, no se me olvida, me dijo, ¿qué estás haciendo? Que esta persona que normalmente en otros proyectos andaba bien mal y siempre de genio y no daba resultados, que ya estamos pensando que no queríamos ni siquiera que siguiera aquí, y ahorita la ves sus resultados y caminando por el pasillo con una sonrisa, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues no sé, pero síguelo haciendo. Y Wow. ahí en los pasillos siempre eran pláticas filosóficas conmigo, siempre sobre la vida, siempre sobre espiritualidad, llegaba gente y me preguntaba sobre, oye, es que, ¿cómo le haces? ¿Cómo le harías? Y estoy viviendo esto, que todos traemos temas. Sí. Y al final como que me volví a ese punto de referencia sobre esos temas y dije, a ver, hay algo ahí y algo que me gusta hacer y la gente se está acercando a mí. Di una plática sobre este tema de mis pasos hacia el desarrollo personal y la historia que había vivido y cómo lo apliqué en mi vida y cómo podían ellos aplicarlo también. Eh, Esa fue la primera vez que di una plática sobre estos temas y me gustó. Después pasaron quizá año y medio más de esta dinámica en esa empresa y luego en otra empresa ya en la parte de las baterías para trenes. Y vi una dinámica muy diferente en esta nueva empresa donde muy poco o nada enfoque en las personas. Trataba de Cierto. llevar yo iniciativas y me topaba con mucha pared. Y trataba de llegar nuevas iniciativas y me volví a topar con pared. Y hubo un punto en el que dije, a ver, sí está chido y sé que lo quiero hacer, pero ¿hasta dónde voy a seguirme topando con pared y queriendo volver a tocar la misma pared? Porque no busco una empresa o grupos de personas que estén Ujú. dispuestos a trabajar con eso. Claro. Pronto después, en unos meses, fue cuando decidí renunciar
y enfocarme 100% en esto. No tenía ni un plan, no tenía ni idea de cómo lo iba a empezar, pero sabía que por ahí tenía que haber un camino y me vine a México. Seguiste tu intuición en ese momento. Totalmente, con miedo y con incertidumbre y todo, pero para mí era clarísimo que no estaba siendo leal conmigo mismo, Claro. estando en ese espacio de hacer algo que no se sentía nada bien y no poderlo complementar con lo que sé que se necesitaba para poder crear nuevos y mejores resultados en la empresa. Pero qué importante que seguiste esta voz, que era lo que tú querías hacer, que muy dentro de ti te decía, ¿sabes qué? Aquí en donde estoy, tal vez sí, tengo el trabajo, tengo la paga, tengo la seguridad de todo lo que representa tener un trabajo acá en Alemania y demás, pero hay algo que dentro no me está gustando, pero también para poderte escuchar, debes de conocer hasta cierto punto y tomar la determinación a pesar de todos los miedos que se puedan llegar a presentar y no es algo sencillo. Y me quiero regresar nada más tantito, si me Claro. permites. En ese momento, cuando estabas abajo, ba- dormías prácticamente, literalmente en el suelo, ¿qué crees que fue lo que marcó la diferencia para que sí aplicaras todo aquello que estabas leyendo? Porque no siempre es fácil aplicarlo. Podemos ver videos, podemos leer libros y sí te impactan, pero al momento de los fregazos es donde está complicado. ¿Y por qué crees que hay mucha gente que cuando vienen esos embates de la vida que te pueden servir para crecer, como es en tu caso, que te transformó la vida, porque muchas veces nos quedamos también ahí lamentándonos nada más de nuestra situación? Es muy difícil hacernos responsables de lo que no nos gusta. Es decir, ¿cómo puedo? Es muy incómodo hacerme responsable de que yo creé el espacio donde estoy. Es muy difícil ser responsable de que mis propias decisiones y mis propias formas de ver la vida me llevaron a este espacio. Pero creo que es el único momento en el que en realidad tienes o retomas el control para poder crear algo nuevo. Y fue uno de los momentos en los que todo cambió. Me di cuenta cómo estaba yo siendo víctima hasta cierto punto de haber estado donde estaba. Porque culpaba en gran parte a esta persona que yo creía que iba a llegar con ella, porque también era mi novia en ese momento y para mí era como, ¿cómo pudo haberme hecho esto? Porque hubo otros dos, tres circunstancias que, que fácilmente cualquier persona diría, por culpa de ella yo estoy donde estoy, porque habíamos hablado de otras cosas muy diferentes y yo Sí, hice todo para estar aquí y de repente todo cambió. En la vida de cada quien son circunstancias distintas, pero es muy automático, lo hacemos en automático y es más fácil echar la culpa a la persona que tú quieras, a la circunstancia que tú quieras, al país, al presidente, sí, a Juanito, a Juanita, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano. Y lo hacemos todo el tiempo. El punto es darte cuenta que lo estás haciendo y decir, de qué, o sea, ¿de qué me sirve? Y hacia dónde me va a llevar. Porque normalmente hacerlo es otorgar el control. Y la única manera de que cambies tu situación es decir, ok, yo lo creé, entonces yo también puedo crear una nueva solución. Y a partir de ahí todo empieza a cambiar. Y cuando cambié ese shift y me di cuenta, me pude observar, que eso es un ejercicio que toma tiempo, es en esa introspección, como poder observarte a ti mismo, cómo estás pensando y cómo estás actuando. Me pude observar a mí mismo siendo víctima y destrozado, pero en gran parte queriendo justificar que yo estaba en ese espacio por culpa de alguien más. Hasta que tomé esa responsabilidad, las cosas empezaron a cambiar y mi dinámica del día empezaba a cambiar. No quería hacer las cosas, pero yo sabía que levantarme temprano me iba a ayudar. No quería hacer las cosas, pero yo sabía que meditar, sobre todo cuando no tenía ganas, me iba a ayudar. No tenía ganas de escribir, que es otra de las cosas que nos cuesta mucho trabajo. A mí personalmente todavía sentarme a escribir mis propias ideas y mis propios pensamientos es muy incómodo, es muy raro que lo hagamos, sí. pero es una dinámica que te ayuda mucho a entrenar ese poderte ver a ti mismo y cómo estás actuando. Y ese tipo de detallitos que para mí son muy importantes, pero cuando estamos en una parte oscura, en un momento difícil, nos cuesta mucho trabajo hacer. Claro. Pero solamente cuando lo empiezas a hacer es que las cosas empiezan a cambiar. Entonces, tomé responsabilidad de mí, creo que eso es el primer paso para cualquier persona, tomar responsabilidad de dónde estás, que tú mismo lo co-creaste. Y la otra es empezar a hacer las cosas que sabes que son simples, pero que te van a servir. Sí. En ese momento las cosas empezaron a cambiar. Empecé a conocer a personas, empezaron a salir posibilidades que ni me imaginaba que estaban ahí. Y es eso, o sea, no las ves hasta que tu estado interno empieza a cambiar. Y eso es el enfoque que nunca tenemos, o casi nunca tenemos, que todo empieza desde adentro. Cuando tu energía y tu forma de ver las cosas empiezan a cambiar,
empiezan a aparecer las personas, empieza a aparecer el libro, empieza a aparecer la oportunidad, que no quiere decir que no estaba ahí, Claro. ya estaban ahí, pero tienes que No lo cambiar tú veías. para que eso empiece a suceder. Sí, como en el libro de La bailarina de Oswick, que en el prólogo justamente, que ella está platicando un poco acerca de lo que vivió ahí en los campos de concentración, que dice que al final de cuentas todos somos víctimas de situaciones externas que sí se escapan a lo que nosotros queremos o a lo que nosotros deseábamos y que no teníamos previstas. Pero una cosa es ser víctima y la otra es victimizarte, porque en el momento en el que te victimizas es donde ya valió, porque entonces empiezas a culpar todo lo que te está pasando y cómo te estás sintiendo y cómo no puedes avanzar de ese factor y eso te va a dejar hundido. Y si no puedes decir, caray, pues me pasó esto, no lo tenía previsto, sí está horrible, pero bueno, ¿qué se puede hacer a partir de aquí? Exacto. Y otorgas tu poder. O sea, cuando Claro. estás en ese espacio de ser victimario, otorgas ese poder de poder crear, de crear algo nuevo, si no te quedas ahí. Oye, he visto que la meditación es algo importante para tu vida, ¿la practicas diariamente? Sí, todos los días. Ok, ¿tienes un horario establecido o qué tipo de meditación? ¿Cómo llegaste a ella? Es lo primero que hago todos los días. A veces hago una cortita y luego hago ejercicio y a veces regreso a hacer una más larga después de haber hecho ejercicio. Le voy variando, a veces en la noche también, a veces una vez al día, a veces dos, a veces una hora, a veces 15 minutos, dependiendo cómo se vayan presentando las cosas. Pero es una de las herramientas que han estado conmigo y siguen conmigo todos los días. Eh, ¿Cómo llegó a mi vida? Fue en esta época, antes de irme a Alemania, que estaba muy envuelto en ese tema de desarrollo personal. Empezó con el libro de Think and Grow Rich de Claro, Napoleon Hill, que es un clásico y clave que yo le recomiendo a cualquier persona. Te imaginarías que es sobre dinero, pero te das cuenta que hay mucho más allá que eso. Entonces, para mí, como para cualquier joven, muchas veces es el tema del dinero como que el arranque de todo, ¿no? Es como quiero ser exitoso y quiero generar abundancia para tener una buena vida, ¿no? Por ahí empezó y un libro me fue llevando a otro hasta que me di cuenta que casi todos esos libros había muchas personas que habían logrado grandes cosas que yo admiraba y había un común denominador que la mayoría mencionaba sobre la meditación. Y dije, ¿qué es eso de la meditación? ¿Cómo puedo saber más y cómo lo puedo implementar en mi vida? Pues si ellos lo hacen y les funciona, pues entonces es algo importante que yo también puedo implementar. Y ahí me fui metiendo, leí un libro, leí otro y una cosa me llevó a otra y al final terminé con el libro de Joe Dispenza de Deja de ser tú, se llama en español creo. Y ese fue un libro que me transformó completamente porque, digo, yo como ingeniero, ahí fue un lenguaje que todo hizo clic, donde Ok. viéndolo desde una parte del cerebro y las conexiones neuronales y las ondas cerebrales, etcétera, como el cuerpo, todo este tipo de análisis y la forma en que él lo expresa, todo hizo sentido. Y ahí me agarré a hacer las meditaciones de él por muchos años. Ahorita ya le cambio a veces diferentes, en silencio, etcétera. Pero por 4 o 5 años y en todo este caos y en Alemania y todo, Joe Dispenza ha estado conmigo, su voz en mis oídos todos los días, todas las mañanas. Wow, y es impactante cómo te pueden afectar de manera positiva e impactar tu vida esta clase de contenido también positivo que puede llegar a tener y que es de desarrollo personal y desarrollo humano. Aquí me quisiera ir para preguntarte sobre el otro lado, porque escuchamos algunas personas que dicen, no, hombre, es que ese pensamiento de todo positivo, de que las cosas pueden ser mejores, no es el adecuado, hay condiciones materiales que son las que determinan tu destino y tu futuro y tal, tal, tal. ¿Qué piensas de estas otras declaraciones cuando vemos que a muchas personas sí les ayuda efectivamente? Porque hay casos reales, palpables, incluso personales, en donde puedes ver que tu vida puede cambiar si le das un enfoque y una perspectiva diferente. Totalmente. Y yo creo que es la decisión de cada quien ver la vida como la quiera ver. Ujú. Y al final eso afecta todo lo que haces, bueno, para empezar, cómo te sientes, cómo piensas, y eso te lleva a acciones y esas acciones te llevan a resultados. Entonces, al final del día, los resultados que tienes en tu vida vienen en gran parte de cómo estás tú sintiéndote, cómo estás tú pensando. Mucha gente, pues digo, hay personas que sí me han llegado a decir en diferentes momentos de mi vida de que, pero es que tú todo lo ves positivo o la vida no es así, la vida no es así de bonito, no todo es bonito. Y digo, ok, estoy de acuerdo que hay cosas que no son bonitas, pero si yo decido poner mi atención en eso, estoy creando más de lo mismo. Y a veces se puede ver como sacarle la vuelta,
Creo que es una dinámica que puede ser interesante de combinar, pero al final es la decisión de cada quien. Ver cómo voy a decidir yo ver la vida. Si lo veo como lleno de posibilidades, si decido verlo como que todo está pasando para llevarme hacia donde yo tengo que ir, entonces eso a mí me sirve, porque entonces veo las posibilidades. Pero si yo decido ver que todo es, o mucho es malo en el mundo, ¿qué posibilidades voy a ver? ¿O qué voy a encontrar? Porque así funciona el cerebro. Al Sí, final vas a enfocarte y vas a detectar mucho más de lo mismo que ya piensas, o de lo mismo que ya eres tú como claro. persona. Y el mundo te refleja de regreso exactamente eso que tú eres. Es un ejercicio difícil mantenerte en el enfoque de lo que quieres crear, sobre todo cuando las circunstancias no parecen ir hacia allá, pero donde pones tu atención, pones tu energía. Y si pones tu atención en las cosas que sí quieres, estás creando más de eso. Y si pones tu atención en lo que no quieres, que es lo que normalmente hacemos de manera automática, creamos exactamente eso que no queremos. Y es lo que decíamos al principio. Como sociedad estamos creando un chingo de resultados que no queremos, porque nuestra atención va constantemente hacia las cosas que no queremos. Y es que estoy completamente de acuerdo, compadre, y es muy inspirador porque es como el ejercicio típico que te dicen del bochito rojo cuando estás chiquito y que dices, oye, vamos a buscar bochitos, que vas en el carro con tus papás y que te dicen, a ver, el que vea un bochito, el que vea más bochitos gana. Y los Y, empiezas y, a y ver. de repente empiezas a ver por todos lados, o tú te compras un carro o un amigo tiene un carro y de repente empiezas a ver ese carro por todos lados porque tu atención está enfocado en ese sentido y entonces tú lo comienzas a ver de esa manera y al final las cosas son cosas y las situaciones son situaciones, pero todo depende de la perspectiva que le demos a esas cosas y a esas situaciones. Y pueden ser dramáticamente diferentes, literal de 180 grados. Una persona lo puede ver como lo más negativo que le puede pasar y otra persona lo puede ver como una oportunidad para poder crecer y para poder crear. Y poder detectar esas oportunidades o poder detectar o poner tu atención en lo que sí quieres, no se da de manera natural. Sí. Teníamos que trabajarlo. Y trabajarlo te sirven herramientas como la meditación, como escribir, como tener este tipo de diálogos, porque entonces empiezas a detectar una parte de ti que no eres, pero que está programada en ti y que se enfoca normalmente en encontrar eso que no quieres, pero que está programado por los primeros años de vida, por nuestros papás, por nuestra sociedad. Y nuestro cerebro y nuestro ser va buscando más de eso, va buscando eso que ya conocemos o que está programado entre nosotros. El 95% del tiempo vamos en automático y estamos creando en automático todo eso. Y si no logramos vernos a nosotros mismos en perspectiva, entonces es muy difícil o casi imposible poder crear nuevos o diferentes resultados. Y eso lleva práctica, eso lleva un trabajo interno que, que no hacemos. Oye, Arturo, tú que ya estuviste en el ámbito empresarial y que veías, por ejemplo, en el caso de la última empresa, que tú tratabas de meter proyectos para desarrollo personal de tus colaboradores y demás, y que te topabas con pared y que es algo que pasa muchísimo, en donde generalmente se le presta muy poca atención en este sentido, y que hablas de que la sociedad también, en lo general, estamos enfocados a un tema negativo. ¿Crees que se deba a algo estructural de quienes dirigen estas empresas o quienes dirigen a la sociedad de que no quieran que las personas tengan este desarrollo o que, como lo mencionabas, es simplemente un acto natural del ser humano de no enfocarte en el cambio que tú puedes llegar a tener? Creo que es más el hecho de que somos totalmente inconscientes de los patrones que creamos. Ok, Y, por ejemplo, el líder, el gobernante, la persona que tiene a cargo ese tipo de decisiones, tiende a no querer hacer ese tipo de cosas, pero no porque diga, no quiero que la gente aprenda, porque entonces se van a rebelar y van a ser mejores que yo, o lo que sea. Es sí, más como, es lo desconocido. No entra dentro de sus paradigmas y lo que él ha aprendido de quién es él y cómo debe de manejar una empresa. ya. Cambiar a una persona y su forma de ver la vida toma normalmente, es complicado y Ujú. cuando sucede es una integración de una crisis con un entendimiento un poquito más de desarrollo personal o espiritual que la mayoría de las empresas o personas dentro de empresas o los líderes no, no tienen normalmente. Es ir en automático en el día a día, en las formas que siempre se han hecho las cosas y eso es lo que te lleva a recrear más de lo mismo. ¿Crees que también el estar bombardeados todo el tiempo de lo que nos dicen que debería de ser o que deberíamos de querer, con las campañas de marketing también tan agresivas de cómo te debes de ver, qué es lo que debes de vestir, qué trabajo debes de tener, cuál es el éxito en lo general,
haga todavía más difícil este encuentro contigo mismo para poder tener un desarrollo personal? Yo creo que la economía completa tendría que cambiar Ok, y tendría que verse muy distinta a como se ve hoy, porque la base, los cimientos de la mayoría de los sistemas, incluido el económico, incluido el político, sociopolítico, parten de la idea de que estamos separados unos de otros. Y es todo lo contrario a la interrelación que tenemos tú y yo, y lo que yo hago te afecta a ti sí o sí, pero no sí, es tan visible. Creo que la estructura o la idea base de quiénes somos y de qué queremos como humanidad, esa respuesta está cambiando y entonces las estructuras completas de toda la sociedad, de cómo hacemos marketing, de cómo hacemos política, de cómo nos relacionamos, va a cambiar naturalmente. Pero va a ser de una manera dolorosa en muchos aspectos porque no sabemos cómo existiría un mundo que se ve totalmente diferente y genera miedos, genera incertidumbres y cambios internos de las personas que no quieren cambiar. ¿y tú crees que sería posible, o sea, realmente ver un cambio de este tipo a nivel macro en cómo nos manejamos sociopolíticamente, económicamente? Porque pues, recordemos que si hay algunas estructuras que se benefician justamente de la situación como está en estos momentos. Eso es lo que yo creo que está provocando la disrupción tecnológica que nosotros mismos estamos creando, pero no sabemos o no terminamos de entender cómo esas mismas herramientas van a destruir nuestros propios conceptos de cómo la sociedad está estructurada Ok, y nos van a venir a dar una oportunidad de reinventar la sociedad. Otra vez, creo que va a ser doloroso en muchos aspectos y vamos a creer que nuestra propia tecnología nos está derrumbando, pero yo soy optimista al final del día. Creo que vamos a entrar en una etapa de transición como sociedad fuerte, que más o menos ya estamos ahí, pero vienen más olas y mucho más grandes. Eso creo que es un hecho. No sé cuál va a ser la siguiente ola, ni la que venga después, pero va a haber olas fuertes que van a venir a sacudirnos como sociedad, de la misma manera que suceden como personas. Como personas recibimos olas que nos dan la oportunidad de sí, transformarnos y creo que como sociedad vienen olas muy grandes por cosas que ya han sido puestas en marcha. Por ejemplo, varias iniciativas dentro de AI y varias otras cosas que van a venir a mover todas las estructuras sí o sí. Eso es lo que nos va a dar quizá, quiero creer, la oportunidad de reestructurar totalmente la sociedad. ¿cómo ves el tema de la inteligencia artificial ahorita que ya lo tocas? Porque es un tema complejísimo que ya están dando, ya estamos en él, pero todavía no se ve bien el camino que va a tomar, qué es lo que nos espera para los seres humanos. Me imagino como al principio del Internet, que tal vez muy poca gente podía dimensionar el alcance del Internet. ¿Cómo ves tú la inteligencia artificial? Es difícil, es un tema complicado que hoy todo el mundo habla de él, que es mucho más profundo y requiere un análisis mucho más filosófico de lo que Ok, normalmente creemos. ya. Porque los resultados que creamos en nuestra propia vida, algo parecido a lo que he estado diciendo una y otra vez, los resultados que creamos en nuestra propia vida, como organizaciones y como sociedad, vienen desde un espacio interno de quiénes somos y darle respuesta a quiénes somos y qué estamos haciendo aquí y hacia dónde queremos ir. Preguntas que no nos hacemos, pero las respondemos todos los días en base a todos los programas e ideas que ya traemos cargando. La respuesta que le damos a esas ideas o esas preguntas es lo que nos lleva a actuar de cierta manera individual y colectivamente. Y creo que la respuesta a esas preguntas que tenemos hoy no nos va a llevar a crear la sociedad que queremos crear. Hasta que no cambiemos esta estructura que está debajo y cambiemos nosotros como personas, vamos a Ok. crear algo nuevo. Desde ese punto de vista, si no estamos cambiando como personas y en el mundo seguimos creando cosas que nadie quiere crear, problemas muy grandes, entonces este tipo de tecnologías yo creo que simplemente va a exponencializar todo lo que somos como sociedad. Claro. Va a haber cosas chidas, pero va a haber muchas cosas muy fuertes. Hasta que no cambiemos nosotros como personas, ese tipo de herramientas va a crear más de eso que somos. Entonces creo que el cambio tiene que venir sí o sí desde adentro, si no vamos a toparnos con pared una y otra vez y cada vez más fuerte hasta que cambiemos, que es lo que nos pasa a nosotros en nuestra propia vida constantemente. Sí, es como, digo, haciendo una analogía tal vez un poco tonta, pero es una herramienta al final de cuentas y depende quién tenga esa herramienta, lo que se puede hacer con ella. Y O sea, un martillo, que haría claro, una persona, un asesino con un martillo y que haría un constructor con un martillo, por ejemplo. totalmente.
a la X, Digo, a la sí, X sí, potencia. sí, o sea, llevándolo a un plano mucho macro, digo. Pero es una buena analogía. Y lo que no creo que terminamos de entender es la magnitud de la tecnología y el poder que le estamos dando. Una de las reglas clave de cuando empezaba la inteligencia artificial dentro de los estudiosos y los que la fueron desarrollando a nivel teórico, como Stuart Russell creo que se llama, que es como bueno, no el padrino, pero de los iniciadores de toda esta teoría de la inteligencia artificial, decía, regla número 1 de oro para evitar que todo esto se vaya fuera de control y a un lugar que no queremos, nunca la conectes a internet. Ya lo hicimos. Regla número 2, eran 3 creo, pero me acuerdo de 2. Regla número 2, no le permitas programar. Ya lo hicimos. Sí, ya ¿Por qué está. no le permites programar? Porque si le permites programar, le está dando la oportunidad de aprender y de reprogramarse una y otra vez las veces que quiera. Entonces toma un ritmo que ya no podemos ni controlar ni entender. Y es donde entra la conversación de, puede llegar a ser una entidad muchísimo más grande y poderosa que nosotros y que puede tomar las decisiones que quiera sin que nosotros sepamos ni por qué lo está haciendo. Digamos, tú cuando construyes una carretera o cuando construimos una carretera como sociedad, le ponemos atención a los hormigueros que hay en el camino, Sí, no. ni te importa, o Sí, sea, no, ni te pasa por la ni mente. te pasa por la mente y si hay uno, pues va a la carretera, pues vas a la máquina y listo. Sí. Y las dimensiones de inteligencia o de procesamiento de una hormiga con una persona son más o menos o pueden llegar a ser similares a lo que la inteligencia artificial está tendiendo a hacer con nosotros. Entonces, si un día la inteligencia artificial fue programada para construir una carretera, digamos, llegar a Marte, si para llegar a Marte el 90% de la población no es necesaria o le limita poder llegar y juntar recursos para hacerlo, probablemente lo vaya a hacer. Y quizá no lo va a hacer evidentemente de que con pistolas matando a 90% de la población, pero pues va a encontrar maneras como hacerlo. Sí, para eliminar y conseguir el objetivo para lo cual fue creada. Por eso mismo es muy interesante toda la teoría que te lleva a que una inteligencia artificial tome ciertas acciones. Porque el objetivo que tú le pongas lo va a buscar conseguir. Pero no sabemos lo que no sabemos. Sí, No sabemos claro. preguntas que vamos a tener después que quizá ya no le podemos implementar al objetivo y a la programación que ya tiene esa máquina. Es una locura y es que sí es muy preocupante ver cómo profesionales que le saben de verdad a la materia están muy consternados y muy preocupados por lo que ya está corriendo en camino. ¿Crees que sea posible regularlo en estos momentos, que los gobiernos tengan la capacidad, en caso de que quisieran, de poder regular este avance que pues ya está dándose? Es muy complicado. Por más que lo empecemos a hacer ahorita, nosotros como personas y como sociedad, como políticos, nuestros propios sistemas son demasiado lentos para lo rápido que esto ya va. Te digo, ya la inteligencia artificial ya va a saber y poder programarse a sí misma. Y crece a un nivel que ni siquiera podemos mantener ese ritmo de entender. De hecho, los algoritmos antes de que fueran inteligencia artificial ya lo hacían a un ritmo que no terminamos de entender, porque programa a alguien por aquí, alguien por allá, y se crea un sistema que nadie termina de entender, pero que cumple con sus objetivos. Si eso lo pones a la X potencia con la inteligencia artificial y tratamos de regular algunas cosas, yo creo que nos puede ayudar y deberíamos estar haciéndolo ya. Y hay gente que ya está haciendo iniciativas, pero van lento y son muy lentas comparado con el ritmo exponencial al que crece la tecnología. Tendremos que estar muy pendientes de ver qué es lo que pasa y cómo se va desarrollando, porque es algo que nos va a impactar. Ya nos está impactando, Sí. pero nos va a terminar de impactar sí o sí. Para muchas personas es la conversación más importante de la historia, que deberíamos estar teniendo ese tipo de conversaciones para de perdido abrirnos como sociedad a estar más o menos listos para lo que viene. Entender que es una revolución muy fuerte. Y retomando esto con el primer tema que me encanta, porque me encanta el tema de la tecnología, pero también me encanta el tema del desarrollo personal. Sí. Creo que debemos, además de regular ciertas cosas, crear regulaciones, creo que debemos enfocarnos en las personas. Creo que el que una persona use un cuchillo para cortar la comida o que lo use para agredir a alguien o matar a alguien va a depender del estado interno de la persona. Y algo muy parecido con todas las herramientas que estamos creando, muy grandes y muy fuertes. Creo que más que regular, para mí es más importante poder Enfocarlo. trabajar en las personas, que cambiemos como sociedad.
¿Y cómo crees que se pueda dar un cambio sustancial en una sociedad? Porque es muy complicado, pero muchos dicen es que es a través de la educación, otros dicen es a través de la familia, otros dicen es a través de terceras personas, otros dicen ellas mismas tienen que encontrar el camino. ¿Cuál crees tú que sería una manera viable para que una sociedad realmente pudiera cambiar y tomar un rumbo diferente al que vemos hoy en día? Aquí está en México, tenemos los años más violentos en la historia de nuestro país y parece que así va a continuar. Más allá de los gobiernos y de las regulaciones y de las políticas de seguridad, hay personas asesinando a personas en un nivel de locura. ¿Cómo crees que podríamos cambiar Y, este pensamiento? y de hecho, hay personas asesinando a personas y, o sea, hoy en día, una de las causas de muerte más grandes, creo que la más grande en personas de 15 a 45, 47 años, es la autolesión. O sea, es suicidio. Es más gente que muere de eso que por violencia. O sea, es más gente Te haciéndose creo. daño a sí mismo que gente matando a otros. Entonces ya estamos entrando en un punto en el que es mucho más la violencia con uno mismo que Que la que hacia está los allá afuera. demás. ¿Cómo hacerle? Yo creo que la única manera es brindando una educación distinta. Creo que enseñamos en la escuela muchas cosas que no nos sirven para nada, pero que han estado ahí y que seguimos creyendo que son importantes. Probablemente lo eran en su momento y probablemente nos Ujú. sirven para algunas cosas, pero hay otras cosas todavía más importantes que no le estamos poniendo atención porque somos ignorantes de- del rol que pueden jugar. Creo Claro. que muy poca educación a los niños sobre sus emociones, sobre observar sus pensamientos, sobre meditar, sobre entender cómo ellos mismos funcionan para que se puedan desarrollar en la sociedad, cómo escuchar esa vocecita interna y Ujú. detectar cuál es tu ego, cuál eres tú, de dónde viene lo que viene y cómo puedo actuar para conectar con mi propósito. También el propósito es un gran tema del que se habla mucho, pero poco se aplica a un nivel educativo de que los niños puedan entender qué es lo que emerge desde adentro de ellos. Ujú. Ese tipo de cosas creo que todavía están muy woo-woo, muy espirituales, muy lejanas de un sistema educativo, que ya hay muchas escuelas y nuevas iniciativas que lo están empezando a implementar. Sin embargo, están muy lejos de estar como un, digamos, un estándar, que ese sea la manera y ver cómo crear un estándar que ya sea una nueva forma de educar, una nueva forma de ver las cosas. Creo que eso es un punto de partida. Sin embargo, si entendemos que de los 0 a los 7 años creamos gran parte de nuestra personalidad, Ujú. si los papás traen sus propios temas y no trabajas tampoco con los papás y nada más con los niños, entonces los niños sí o sí reciben toda esa programación y educación desde su casa. Creo que tenemos que empezar con iniciativas a todos los niveles, con un nuevo entendimiento de la realidad, que puede sonar muy filosófico y muy espiritual, pero tenemos que entender que hay una parte visible y hay una parte invisible, y hemos dejado mucho de lado la parte invisible, que es Claro. toda esta parte de la mente, toda esta parte de la espiritualidad, que para muchas personas, antes de Descartes, que fue cuando empieza esta tendencia de la división entre Ujú. mente y materia, antes de eso era entendible que la parte de la mente, la parte invisible, la parte espiritual es clave en el proceso de la sociedad y de las personas. Sin embargo, lo hemos dejado de lado en los últimos 200, 300 años sobre todo. Va a ser necesario retomarlo. Necesitamos retomar esa parte para poder crear un cambio importante en la sociedad. Claro, y es que ahorita se ve por encima de todo la productividad o hiperproductividad y en todo momento es qué más puedes hacer y cómo puedes generar más para comprar más, para consumir más, y ahí es donde entra también el ámbito filosófico que es esencial también. Por ejemplo, hace poco estaba leyendo, no me acuerdo si se llama Carlos Javier, ahorita reviso bien, que hablaba justamente él es filósofo y hablaba justamente acerca de este tema en un artículo muy interesante de cómo la filosofía se ha alejado también de las escuelas y te dice, ok, no le vas a poner al niño a entender a Platón, pero sí le puedes comenzar a meter esas dudas y esas cuestiones, que hay muchas dudas que a la fecha no tienen respuesta, pero que el simple hecho de cuestionártelas te pueden llevar a un lugar mucho mejor del que estás ahora. Aprender a cuestionar. Creo que es una primicia muy importante que puede sonar a veces muy alejada de la realidad, pero aprender a cuestionar creo que es clave, tanto tus propios pensamientos como lo que pasa afuera, Sí. para empezar a crear nuevas posibilidades. Y sería interesante que, por ejemplo, el niño quizá no va a leer el libro de Platón en la forma en que está escrita, pero con estas nuevas tecnologías también se vuelve muy padre que
el niño va a poder tener una conversación con Platón. Claro. Con realidad virtual se mete en el programa que tiene inteligencia artificial y le puede hacer preguntas en vivo a Platón desde su perspectiva, y Platón le puede contestar en un lenguaje que el niño le va a entender. No le va a decir sí, pero esto, o sea, se lo va a decir en un lenguaje coloquial. Y eso está muy padre, que el niño pueda interactuar y ser educado de esa manera, de hablar con grandes pensadores y filósofos. Creo que nos abre muchas posibilidades también la tecnología para poder explorar esa parte. Y como dijiste, la filosofía se ha quedado muy lejos. Sin embargo, es fundamental. O sea, es lo que crea nuestro día a día, ese tipo de preguntas de quiénes somos y qué queremos conseguir. Sí, que muchas veces se le da este menosprecio justamente porque no es que no te está enseñando a hacer algo para producir más, no, pero te está enseñando a conocerte mejor, a cuestionarte, a preguntarte, y eso a su vez también te va a llevar a poderte desarrollar de una mejor forma en tu mundo exterior, pero también contigo mismo, en tu mundo interior. Que de hecho ese es uno de los temas que la mayoría de los pensadores y científicos y gente que le sabe mucho al tema de inteligencia artificial dicen que la filosofía es precisamente una de las ramas que va a crecer cada vez más y que va a ser cada vez más importante. Por muchos años ha quedado abandonada, pero es fundamental ahorita entender y convertirte en un filósofo Sí. hasta cierto punto para poder lidiar con todos esos temas y para poder co-crear como sociedad eso que tanto queremos crear. Y esperemos que así sea, porque si la educación tiene que cambiar completamente, está obsoleta Totalmente. por donde se le vea, y tiene que ir más enfocada a esta parte que está olvidada del ser humano, que es la parte que tal vez no vemos, pero que es esencialmente lo que somos. Entonces, si no tocamos eso, vamos a continuar con todos los problemas que tenemos hasta ahora, y digo, no es un cambio de un día para otro, pero sí sería un avance muy importante. Totalmente de acuerdo. Creo que vamos a tener que retomar esa parte para poder crear un cambio real. Oye, Arturo, regresando a tus proyectos, a lo que nos estabas contando, sales de la empresa allá en Alemania, sigues con tu intuición, escuchas tu voz y creas estos proyectos acá también en México. Platícanos de Emergente, por favor, porque es muy, muy interesante lo que estás haciendo, las pláticas que estás generando, las conversaciones, y cómo mucha gente nos podemos nutrir de estos podcasts y de estos videos y estas colaboraciones y estos pensamientos también que tú relatas. Me encanta tener conversaciones y creo que ahí es donde brotan ideas y crecemos, no nada más las personas que estamos ahí platicando o como estamos platicando, por ejemplo, en este momento, sino más personas pueden. Yo creo que te ha pasado, escuchas un podcast de repente y dices, caray, no lo había visto de esa manera, qué interesante. Y creo que es la forma que puedo contribuir a crear y facilitar ese tipo de conversaciones que nos ayuden individual y colectivamente a explorar este tipo de preguntas y indagar en temas que a veces no se tocan tan constantemente, que creo que son clave para todo lo que viene. Entonces, el podcast Emergente lo empecé exactamente con ese objetivo. Me encanta tener ese tipo de conversaciones y ya las estaba teniendo todos los días en la empresa y con amigos. Entonces dije, ¿por qué no compartirlas a una escala un poquito más grande, en el sentido de que está ahí y lo puede escuchar en cualquier momento alguien en Timbuktu o en España o en Sudamérica? Si ahorita hablábamos del blog, que yo de repente pongo cosas ahí y las dejo al aire. Y ahorita me dices, no, pues sí, ya lo leí. Y el otro día también me comentó alguien. Entonces, estar compartiendo este tipo de ideas para mí es fundamental. Y le puse el nombre de Emergente a esto, como creo que ya lo mencioné, es eso que brota desde adentro de cada uno de nosotros, individual y como sociedad. Y creo que tenemos que aprender a escucharlo y a detectarlo para que pueda brotar. Creo que somos, como humanidad, algo súper especial, pero nosotros mismos no lo hemos detectado todavía. Claro. Y creo que necesitamos permitirle emerger a eso que estamos como hipnotizados de pensar que somos. Creemos que somos algo, pero en realidad somos mucho más que eso. Y tenemos que permitirle a esa parte emerger. Y eso lo estoy combinando con programas para grupos y sobre todo empresas, porque es del ramo de donde yo vine y donde veo tanta necesidad, porque todo ese tipo de programas que se enfocan en una transformación personal, en cómo crear cambios de adentro hacia afuera, van normalmente a personas pues que ya empezaron su propio viaje y son retiros o a donde vas de manera individual. Pero dentro de las empresas son los entornos donde muchas veces se repiten y se hacen cosas que te llevan en automático a crear lo que no quieres. Y como empresas y como instituciones, creo que son organismos vivos que
que tienen el poder hoy de crear o destruir nuestro planeta. Sí. Son individuos los que crean esa organización, pero la organización como tal ya es como un organismo vivo lleno de células que son las personas. Y ese es también un nuevo entendimiento que es una corriente de System Thinking que viene también de muchos años, pero apenas está empezando a emerger a un nivel un poquito más grande, que necesitamos reestructurar la forma en que vemos a las empresas y no necesariamente es dinero por dinero, sino es una responsabilidad porque estás creando algo para crear o para destruir. Y normalmente la organización o la empresa es completamente inconsciente de las externalidades que genera. Ujú. ¿Qué son las externalidades? Los problemas que genera sin querer generarlos. Ya. Que a lo mejor genera pobreza, a lo mejor genera contaminación, a lo mejor genera X cantidad de cosas, pero no porque quiera generarla, sino porque el incentivo y la forma de hacerlo es otra. Y hasta que no sea consciente la organización de sí misma, es cuando las cosas empiezan a cambiar. Y creo que por ahí hay un área de oportunidad grandísima que creo que tiene la capacidad y un potencial muy grande, mucho más que el que una persona cambie. Si cambia toda una organización, creo que es también exponencial el cambio. Ahorita estamos en un ritmo que a lo mejor ya es muy complicado que todos cambiemos uno por uno. Necesitamos Claro. pasos un poquito más grandes y creo que las organizaciones es uno de los lugares a atender. ¿Y cómo ha sido la recepción de estos proyectos en las empresas para ti? ¿Ha sido complejo? ¿Has visto resistencia de alguna manera? Es un trabajo interno conmigo mismo muy interesante, porque claro que ves resistencia y claro que también ves gente que está mucho más abierta y receptiva a los temas de lo que te pudieras imaginar. Nada más que no Ok. son temas que normalmente se permiten o se facilitan esos espacios. Sí. Yo, a grosos números y porcentajes, casi siempre me toca que un 50% de la gente está curiosa y queriendo escuchar, atenta y como con ganas de aprender. Y el otro 50% es el 25% que no quieren estar ahí, que Ok. están cerrados y que prácticamente se sienten obligados a estar y no te quieren ni escuchar, hasta te ignoran y se siente una energía rara de que estén ahí. Ujú. Y el otro 25% es de gente que no nada más está atenta y queriendo aprender, ya trae su propio camino, su propio viaje, sus propias herramientas, ya ha meditado, ya ha leído libros sobre desarrollo personal, sobre el cerebro, sobre el éxito o lo que sea. Entonces, hay como una campanita, ¿no? La típica Sí. campanita donde están los early adopters. Y esos early adopters son los que ya vienen con información ellos mismos. Hay un grosso que están como interesados, queriendo aprender, y hay un pedacito que sí están. En cada grupo siempre hay uno, dos o tres, uno o dos, porque son grupos de 15 personas normalmente, Ok. porque no me gusta hacerlo tan grande, prefiero ir de 15 en 15 porque Más también se pierde personalizado. esa conexión. De esos 15 siempre hay unos dos que están ahí medio cerrados, pero por eso te digo que también es un trabajo interno conmigo mismo muy interesante porque sientes esa resistencia, sientes que no te están oyendo, quisieras que te escucharan y eso te puede distraer y te da como que quién soy yo para venir a hablar y para qué estoy aquí. Entonces, toda esta conversación interna te puede llevar a decir, ¿para qué hago esto? O sea, si te enfocas en eso, si te Sí. enfocas en esas personas que no quieren estar ahí, es muy fácil caer en ese juego de no querer hacerlo o pensar que no es para ti hacerlo. Pero si ves a los que están listos y queriendo aprender, me han tocado ver historias de transformación muy, muy padres, tanto a sus niveles de resultados en su propia empresa, como ellos como individuos, Ujú. como también grupales. La tendencia es a que la cultura y la energía de la empresa simplemente cambia, empieza a cambiar. Y eso es algo que no le puedo yo decir a una empresa que es 100% enfocada en resultados, pero la mayoría te dice, ok, pero ¿dónde voy a ver los resultados? Sí, los ¿Cómo los números, mido? ¿Qué ¿cómo? números? Ujú. Y es complicado para mí decirles que, pues si me preguntas eso, lo más fácil que te puedo decir es que probablemente no seas la persona con la que tengo que trabajar. Antes de llegar a ese punto, les explico cómo hay una parte invisible y una parte visible. Experimentalo y vas a ver cómo yo estoy 100% seguro, y si no te regreso el dinero, de que algo y algunas cosas van a cambiar, que las vas a sentir diferente. Y creo que esa parte de sentir está mucho más allá de lo productivo, de los Claro. números, etcétera. Pero cuando sientes algo diferente, que algo cambió, entonces, digo, yo creo que eso tiene mucho más valor. Cuando sientes Claro. que todo está diferente y que te sientes mucho mejor estando en el trabajo con ese grupo de personas, los resultados son por añadidura. Sí, como en el caso de tu compañero en Alemania, en donde tuviste este encuentro con él, las pláticas y demás, y decían, ¿qué le hiciste? Y que ¿Qué tú decías, pasó? ajá, ¿qué pasó?
porque se percibía completamente diferente, él se sentía diferente, era una persona diferente y también externaba una vibra y una productividad y un trabajo completamente diferente. Pasaron de quererlo casi que correr a decir, caray, qué bueno que sigue aquí, que tuvo este cambio. Me Exacto. imagino que puede ser lo parecido. Sí, es eso. Y yo creo que las personas trabajamos en el sistema y la forma actual de percibir el trabajo, quizá ni siquiera un 20 o 30% de nuestras capacidades. Okay. Creo que solamente creando un cambio a nivel quizá invisible en la cultura y en la persona, se puede acercar ese porcentaje a un 50 o 60 o 70%. ¿Qué sientes cuando ves estos cambios en las personas de saber que parte de lo que tú haces transformó la vida de esa persona, no únicamente en el tema organizacional, sino en el ámbito personal? Pues es una gran experiencia que yo creo que eso es lo que te motiva a seguir haciéndolo. Porque muchas veces, digo, en todo este trámite, todo este tránsito de los últimos 2, 3 años que he estado haciendo más esto, pues hubiera sido más fácil o ha sido más fácil regresar a tener un trabajo, porque Sí, económicamente ha sido todo un reto. ok, No hay nadie que me esté patrocinando y tampoco la ganancia es hasta ahorita tan grande. Apenas estoy como empezando a reestructurar esto para que me pueda dar. claro. Entonces entran las dudas y mejor a lo mejor regresar a un trabajo para que me dé esa estabilidad y esa seguridad. De hecho, antes de regresar a México esta vez, hace 3 meses estuve, de hecho está en ese blog, estuve prácticamente deprimido y me sentía lo peor que me he sentido en mi vida en mucho tiempo. Eh, Porque venía digo, por muchos factores, pero una de las razones venía de rechazar un trabajo para irme a trabajar a Hamburgo, a una gran empresa, con un buen salario, que prácticamente me iba a resolver todo lo que yo venía viendo como mis problemas. Entonces, de repente se me presenta una oportunidad que me lo puede resolver todo. Ok. Un día antes, 2 días antes de firmar el contrato, decidí que nos viéramos en persona y sentí que no iba por ahí. Pero era muy difícil para mi ego y para mi Claro. procesamiento de productividad y lo que es mejor para ti, porque esto y esto, tuve que decir que no. Tuve que ser leal a eso que se sentía muy claro desde dentro de mí que no era por ahí. Pero Madres. después de eso, entré en un momento muy, muy fuerte. ¿Por qué no lo tomaste, güey? O sea, ahorita no tienes ni dinero para la próxima semana, para comer Ujú. y cómo lo vas a hacer y entran los miedos y la incertidumbre y ahora qué sigue y pues sí, fueron las consecuencias de seguir a mi voz interior. Y es por eso muchas veces no confiamos en esa voz, porque el 90% del tiempo te invita a hacer algo que desde una Claro. perspectiva de análisis está muy lejos de lo que tú crees que es lo mejor para ti. No, y es que se puede decir muy fácil desde afuera, sigue tu voz interior, haz lo que tú creas, pero se necesita de muchísimo carácter, de muchísimo coraje, de muchísimo valor para poder afrontar todo lo que viene con seguir esa vocecita, porque al principio no es fácil y es parte de lo que se tiene que vivir para que después ya se vayan acomodando las cosas, pero no es fácil renunciar a estas tentaciones que puede haber para que dejes de seguir el camino que tú quieres seguir. Exacto. Y ahí es donde creo que a nivel teórico y a nivel de educación necesitamos entender, por lo menos en teoría al principio, este tipo de conceptos. Lo desconocido, lo incómodo, tu voz interior, tu propósito, y entender que dentro de este ciclo y este proceso, el viaje del héroe, si le podemos decir, de Joseph Ujú. Campbell, eh, va a haber todo ese tipo de momentos. Y si entendemos que en la búsqueda de nuestro ser, de nuestro yo emergente que le digo, quien tú realmente eres, en la búsqueda de eso va a haber un ciclo constante de subidas y bajadas, va a haber momentos en los que te enfrentas al dragón y va a ser muy incómodo y vas a querer regresar al mundo de antes. Sí. Pero entenderlo, por lo menos en teoría, te ayuda a que cuando estés en esos momentos dices, claro, o sea, es complicado, me duele, me siento de la chingada, pero es parte del proceso que sé que todo mundo o la mayoría de las personas que, que llegan a ser quienes son Sí. van por a través de él. Entonces es normal. No se siente, ya no se siente tan, ya no te sientes tan desconectado de él. Ya entiendes que es parte del proceso. Y es que mucha gente le tiene una aversión a estos momentos de dificultad, a salirse de la zona de confort, aunque la zona de confort sea la que también te está consumiendo
en tu vida, porque parece que todo está cómodo, pero entonces, como dicen por ahí, el agua estancada se echa a perder y entonces estamos estancados Sí. y no nos damos cuenta que nos estamos echando a perder justamente por no querer fluir hacia territorios desconocidos que nos pueden hacer cambiar, transformarnos, evolucionar y llegar a ese potencial que podemos llegar a tener. Y exactamente ahí es donde creo que, por ejemplo, la inteligencia artificial y todas las tecnologías que se están viniendo, estas olas de cambio, nos van a meter en esos procesos constantemente como personas. Y ya no va a ser una pregunta. Ya prácticamente la situación global, social, nos va a seguir empujando a estos procesos de transformación fuertes. Okay. Y eso es lo que nos va a obligar a cambiar como sociedad, como personas. Porque la situación ya no te va a permitir decidir si quieres salirte de zona de confort, si quieres aventarte a lo desconocido y cambiar y transformarte. Ya las circunstancias nos van a empujar a cambiar. Sí o sí, tienes que. Sí o sí. Y eso va a ser complicado para el 80% de la población. Cuando vienen estos pensamientos, Arturo, negativos que a todos nos llegan, incluso a las personas más preparadas, va a haber puntos en la vida en los que van a llegar y el autosabotaje también y el no puedes o para qué lo haces, regrésate para allá. ¿Cómo es esa conversación interna contigo mismo? ¿Dejas que lleguen, que se dejen caer o los bloqueas de lleno? ¿Cómo es tu proceso mental ahí? Yo creo que ahí hay diferentes perspectivas de muchas personas. Yo personalmente, y sobre todo con esta experiencia de estos últimos meses, me di cuenta que entre más me resistía casi automáticamente a estos pensamientos, más fuerza tomaban. Y en teoría suena bien fácil, pero cuando estás ahí, Cabrón. está cabrón. Y una gran parte de mí creía que mi camino y mi forma y mis herramientas que venía aprendiendo por mucho tiempo eran la solución para, o era lo que yo necesitaba y que me iba a servir para salir de estos momentos complicados, salir de esos momentos donde hay muchos pensamientos y emociones negativas. Pero al hacerlo, o querer meditar o escribir para dejar ir esos pensamientos, es como resistirte a ellos, es no los Sí. quiero tener. Y normalmente regresan más fuerte. Yo creo que lo que he aprendido o reforzado o recordado en estos últimos meses ha sido en gran parte rendirme, güey. Rendirme a esos pensamientos, no abrazarlos y regalarles toda mi atención, pero cuando llegan esos pensamientos y sobre todo esas emociones complicadas, todos esos cuestionamientos y todo eso que te va metiendo en una espiral hacia abajo, primero que nada rendirte a ellos, son parte de ti y están ahí por algo. Y normalmente queremos mandarlos a la chingada rápido, meditar o escribir para ya no sentirte así. Creo que lo primero es no resistirte a ellos, o sea, saber que están ahí. Y lo siguiente es poner tu atención en lo que sí quieres. Y eso significa que cuando estás incluso sintiéndote de lo peor, poder poner tu atención en todo eso que sabes, convencerte a ti mismo que eres y que vas a conseguir. Recordarte todo tu potencial, recordarte tu por qué, recordarte lo que quieres conseguir y visualizas en tu vida. Por eso es importante también ir trabajando esto desde antes, para saber Sí. qué emerge desde adentro de ti, para que en esos momentos fuertes puedas reconectar con eso. No es fácil, porque incluso en esos momentos no tienes ni ganas ni la energía para, en algunas ocasiones cuando son más fuertes, ni las ganas ni la energía de pensar en lo que crees que tanto quieres. Y empieza a cuestionar todo. Pero sí es importante tener un ancla y poner tu atención en eso que sí quieres y en esos sentimientos que sí quieres sentir en vez de permitirte estar todo el tiempo en los negativos. Sí, me llegaron, están ahí y quizás estén por un día o por 3 horas o por varios días, pero yo sé que no soy ellos. Sí. No me agarro ni me convierto en ellos, simplemente los observo. Y observar es una práctica de todos los días. A eso te ayuda la meditación, por ejemplo, y escribir. A poder observar desde afuera eso que normalmente creemos que somos, porque te agarras de esos pensamientos y esas emociones como si fueras tú. Es un proceso muy interesante y que se puede aplicar completamente porque sí, aunque es difícil también retomar las cosas buenas y positivas de la vida, se puede y se debe de hacer. Me recordó a David Goggins, decía algo parecido en su libro No me puedes lastimar, de darse galletitas, él decía, que tenía como, como un bote de galletas, pero esas galletas eran simplemente recordatorios de cosas que ya había hecho con anterioridad,
que le hacían pensar en las cosas positivas de su vida y de lo que es él. Y dice, no tiene que ser al principio, si estás comenzando en este proceso de desarrollo y de crecimiento personal, pues no tienen que ser grandes hazañas, pero simplemente, ¿sabes qué? Sí me levanté a las 5 de la mañana durante una semana. Ahorita ya no lo hago, pero en su momento sí lo hice y sí puedo, nada más es cuestión de hacerlo. Darte estas motivaciones y recordar lo que eres y lo que puedes llegar a ser, a pesar de estar en esos momentos también oscuros o difíciles por los que todos podemos llegar a pasar. Exacto, y es un gran recordatorio de reconectar con eso que has hecho o eso que realmente eres o eso que realmente vas a lograr hacer. Y en ese momento pones tu atención y tu energía en una emoción más elevada. Y cuando conectas con una emoción más elevada y tu interior empieza a cambiar, naturalmente todo lo demás también empieza a cambiar. Similar a la experiencia esta en Alemania. O sea, cuando yo cambié y tomé la responsabilidad y empecé a ponerme atención yo estoy aquí para conseguir un trabajo, yo estoy aquí para, para crear esta vida en Alemania que tanto venía visualizando. Cuando puse mi atención ahí, te digo, mágicamente, lo digo aquí con mis deditos entre comillas, porque la palabra mágicamente, pues para muchos es como, no existe, pero es cuando empiezan a suceder cosas y es cuando empiezan a aparecer las personas, las oportunidades y todo empieza a cambiar. Arturo, una frase. La mejor forma de predecir el futuro es crearlo. ¿Qué te dice esta frase a ti? Que es la que tengo ahí en el perfil, creo. Y en tu página también. Sí. Creo que se nos olvida el control que tenemos para crear nuestra propia vida. Y creo que se nos olvida que podemos predecir nuestro futuro. Lo podemos predecir porque lo podemos crear. Si lo puedes predecir, lo puedes crear. Entonces, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Qué estás haciendo ahorita para crear ese futuro que tanto quieres? A todo el mundo nos gustaría predecir nuestro futuro, a todos nos gustaría predecir dónde voy a estar, pero es parte del proceso de poder encontrar ese futuro o crear ese futuro que quieres crear. Es activamente hacer todas esas cosas que normalmente creemos que son insignificantes para poder predecir tu futuro, para poder crear el futuro que individual y colectivamente es el mejor para nosotros. Completamente. Mi querido Arturo Díaz Horta, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Quedan muchos temas que todavía me gustaría abordar. Sabemos que tienes también una agenda ocupada, pero ojalá que nos puedas acompañar pronto. Lamentablemente, ahorita tenemos un programa y tenemos que terminar. Tenemos que desocupar la cabina, pero te agradecemos muchísimo, compadre, y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta hablar de estos temas y podríamos hablar por horas, como dijimos, como los podcasts de Joe Rogan, porque hay muchísimos temas que se pueden explorar. Con gusto estoy acá de vuelta. Me encanta hacerlo. Compadre, tus redes sociales, el podcast para la gente que vaya a escucharlo. En Instagram está podcast.emergente. Si le pones emergente podcast, por ahí lo vas a encontrar. Si no, lo puedes encontrar dentro de mi perfil personal, Arturo Díaz Horta, @Arturo Díaz Horta. Y el podcast Emergente Podcast, creo que en algunas plataformas está como Futuro Emergente, porque le estoy como redirigiendo el tema del futuro emergente para ir co-creando este futuro emergente que tanto queremos. Futuro Emergente o Emergente Podcast en Spotify, en Apple Podcasts, en todas las plataformas. Creo que está en todas las plataformas. Pero me encantaría que estuvieras por allá, escucharas algún capitulito y me dejaras tu punto de vista, porque creo que en estos diálogos y en esas conversaciones, escuchándote a ti, es donde vamos a ir creando ese futuro emergente. Completamente. Muchísimas gracias de nueva cuenta. Gracias a ustedes. Y gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando aquí a través de Contrapuesto. Vayan al podcast, de verdad no tiene pierde. Grandes invitados, grandes pláticas y conversaciones. Igual forma al perfil de Arturo Díaz Horta en las diversas redes sociales. Gracias por acompañarnos. Cuídense mucho. Esto fue Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Nos escuchamos en la próxima.